buenos días, tardes o noches, sea la hora que puedan ver este video. Mi nombre es Enrique Marcial Jiménez Tuesta y este es un pequeño resumen en video de la lógica de la investigación científica del autor Karl Popper. Karl Raimund Popper nació en Viena el 28 de julio de 1902 y murió en Londres el 17 de septiembre de 1994. Fue un filósofo y profesor austriaco, aunque más tarde se convirtió en un ciudadano británico. En este resumen les diré que son fragmentos más importantes de cada uno de los capítulos. Tengo 5 capítulos de los cuales los voy a resumir a continuación. En el capítulo 1 se pregunta cuáles son los métodos de las ciencias empíricas y qué son las ciencias empíricas en sí. Ciencias fácticas o ciencias empíricas, según la clasificación de las ciencias, son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercana a como son en la realidad o naturaleza. En ese punto, él nos cuenta cuáles son los métodos de las ciencias empíricas y comienza por el problema de la inducción, que se opone a la idea de que las ciencias empíricas utilizan métodos inductivos. Según esta teoría, la lógica de la investigación científica sería el análisis lógico de tales métodos inductivos. Se dice que inductivo es pasar de lo particular a lo general. Popper también nos cuenta que al usar la inducción, un día se corre el riesgo de que se puedan sacar alguna conclusión falsa. Por ejemplo, cualquier cantidad de cisnes blancos que hayamos observado no justifica la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. El problema de la inducción se llama la cuestión acerca de que si están justificadas las interferencias inductivas o bajo qué condiciones lo están, o cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia. Es el criterio de verificabilidad, pero esto lo único que hace es refutar totalmente la teoría y no demuestra de que ésta en sí sea verdadera. Dice que tiene que existir un principio de inducción, que tiene que ser un enunciado universal, pero como en este caso se intenta afirmar por experiencia que es algo verdadero y que al final se intenta justificar con interferencias inductivas, para justificarla debe pasar por un principio de inducción o de orden superior, y si es así, pues que pase por el orden sucesivo, lo que en esto produce una regresión infinita. Las dificultades en este punto vendrían a ser insuperables, lo mismo que ocurre con la idea de que las interferencias inductivas pueden llevarnos a cierto grado de probabilidad. Y por este caso propone usar un método deductivo. Otro punto que también de las cuales él habla en este libro es la eliminación del psicologismo, que esto en sí es el trabajo científico que consiste en proponer teorías y contrastarlas. Hay que distinguir en cierto punto entre el proceso de concebir una idea nueva y los métodos y resultados de su examen lógico. Cita, que no existe un método lógico de obtener nuevas ideas y todo descubrimiento es irracional o de intuición creadora. Existe también un método, el cual es la contrastación deductiva de las teorías. Y este método de contrastar críticamente las teorías consiste básicamente en presentar una idea aún no justificada, la cual está todavía en un contexto de descubrimiento. La siguiente fase sería en extraer conclusiones por medio de una deducción lógica. La tercera, se comparan las conclusiones entre sí, intentando hallar relaciones lógicas, que tengan equivalencia, que tengan compatibilidad, etc. Un contexto y una justificación. 4 procedimientos para llevar a cabo la contrastación de una teoría, de las cuales una de las primeras sería encontrar la comparación lógica de las conclusiones, o sea, se contrasta la coherencia lógica del sistema. Vamos a encontrarle la lógica a todo este problema y vamos a buscar una mejor manera de darle solución, podría ser un buen ejemplo. La parte 2 se estudia en la forma lógica de la teoría para determinar su carácter, ya sea científico, sea tautológico, etc. En una tercera instancia se compara con otras teorías para ver si constituye un adelanto científico. Si es así, se puede tener una mejor determinación del problema y se puede llegar a una mejor resolución de esta. Y se puede pensar también que ya existe alguien que pensó en esta idea. Para el punto 4, es cuestión solamente de contrastar toda esta información por medio de la aplicación científica de las conclusiones extraídas. Y el procedimiento para contrastar simplemente es deductivo.
Si la teoría ha pasado con éxito las contrastaciones, no tenemos motivo para descartarlas, pero si la decisión en sí vendría a ser negativa, o sea, las conclusiones son falsas, viene a caer en una total falsedad, esta falsación revela que la teoría que se ha deducido es también totalmente falsa y que durante el tiempo que se ha resistido con todas estas contrastaciones exigentes y quedó de esta manera anticuada y no ha sido corroborada. Eso quiere decir que si no pasa todas las pruebas, simplemente esa teoría, ese pensamiento o esa idea viene a ser totalmente falsa. Podríamos decir también que si el conjunto de observaciones favorables no puede demostrar la veracidad de una teoría, un hecho contrario a ella puede demostrar que la teoría es falsa. Digamos que dentro de mi punto de vista, yo puedo teorizar que poniéndome unos anteojos puedo ver todo en blanco y negro, pero si alguien más viene y me dice que poniéndose esos mismos anteojos lo ve todo de manera normal, toda mi teoría se viene abajo. Un cuarto método dentro de las ciencias empíricas, el cual habla del problema de la demarcación. Dice que hay que encontrar un criterio que permita distinguir entre la ciencia empírica y el problema metafísico, o sea, entre la ciencia y la no ciencia. Para hablar de un quinto punto, hablamos de la experiencia como método. Y se pretende que un sistema llamado ciencias empíricas presente únicamente el mundo de nuestra experiencia. Eso quiere decir que yo puedo haber pasado o no por una aula universitaria, por haber pasado por alguna inducción sobre algún trabajo o sobre algún tema, en la cual yo, teniendo esa experiencia por aula o teniendo esa experiencia viviéndola directamente en el trabajo, puedo tener los mismos o incluso mayor conocimiento. El conocimiento empírico vendría a ser el conocimiento obtenido a base de tus experiencias. Para ello se tiene que satisfacer solamente 3 requisitos. Uno, que es el sintético, que representa un mundo posible. El 2 es satisfacer el criterio de demarcación, que represente un mundo dentro de la experiencia, tal como lo estaba comentando. Y el 3, será un sistema que distinga de otros por representar nuestro mundo de experiencia, porque se ha sometido a contrastaciones y las ha resistido. Eso quiere decir que si tú pones a alguien, digamos, que ha estudiado en un instituto cómo reparar una computadora, frente a alguien que no ha estudiado, pero que ha estado desde el principio sabiendo cómo reparar una computadora, se puede ver distintos enfoques de cómo reparar esa PC. Porque el que ha estudiado se va a encontrar, el que ha estudiado y no ha tenido la práctica, se va a encontrar con otra realidad que va a salir fuera de sus libros. En cambio, la persona que no ha estudiado, pero que ha vivido o ha practicado desde un principio, va a saber cuáles son los escenarios posibles y va a saber cómo desenvolverse mejor que incluso la persona que ha estado dentro de las aulas. Existe también un sexto punto, el cual es la falsabilidad como criterio de demarcación. Podríamos decir que las teorías no son nunca verificables empíricamente. Solo es científico un sistema que puede ser contrastado por la experiencia. Por lo tanto, el criterio de demarcación que hay que adoptar es de la falsabilidad de los sistemas. Esto quiere decir que un sistema será científico si es susceptible de ser falsado. Si no, no lo será, aclarando que esto no será permanente, sino hasta que surja algún otro mejor. Se puede sustituir una teoría por razones lógicas, porque la segunda quizás explique más hechos que la primera o porque lleve predicciones más detalladas. En este punto, se puede decir que algunas teorías que han sido basadas en diversos estudios pueden estar quizás un poco atrasadas en su época para poder desarrollarse o tener un mejor criterio ante teorías que son desarrolladas de manera actual. Dentro de todo el libro, y para poder terminar este resumen, existen algunas preguntas que están muy bien marcadas, como ¿cuáles son los enunciados singulares o cómo pueden ser falsados? Los empiristas utilizan la observación, pero la observación es intersubjetiva y el observador incorpora sus propios valores. Por lo tanto, el método inductivo no puede ser neutral.
Si yo quiero que algún método científico sea neutral para mí, no puedo utilizar el método inductivo, porque simplemente voy a poner elementos que son vistos desde mi punto de vista, desde mi punto de vista básico, desde mi criterio, en los cuales yo voy a decir, puedo trabajar mejor utilizando este método o utilizando estos elementos, en las cuales no puede ser neutral porque no sigue un patrón en la cual otros científicos u otros investigadores puedan utilizar el mismo patrón para poder llegar hasta un mismo punto y hacer toda esa teoría totalmente verificable y que sea real. La ciencia es un sistema de enunciados y hay enunciados universales y hay enunciados que son básicos. En el contexto de justificación entran los dos tipos de enunciados, de los cuales los enunciados básicos vendrían a ser hechos singulares, intersubjetivos, irrepetibles y observables, y tienen mayor cantidad de datos que los universales porque están más cerca de la realidad empírica. Popper intenta determinar el método de producir conocimiento. La ciencia es, para él, un sistema de enunciados, no la realidad misma. La experiencia no es nada y lo que prevalece es la lógica. Por mi participación, muchas gracias. Mi nombre es Enrique Marcial Jiménez Tuesta y este fue un pequeño resumen sobre la lectura número 2, la lógica de investigación científica. Muchas gracias.